Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro organizado entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el Instituto de Familia de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad nos encontramos para dialogar y hablar y ponernos a pensar un poco con una conferencia denominada Daños extrapatrimoniales, pérdida de chance. La misma estará a cargo del doctor Jorge Frega, quien será presentado en breves por la doctora Alicia Tariercio. Por lo pronto a mí me queda solamente decirles que ustedes, como todos los lunes, podrán realizar preguntas al disertante, en este caso, a través del chat. Y mi compañera Dayana, quien figura como Dayana-Extensión Derecho, es quien leerá las preguntas. Lo mismo con respecto a los certificados. Durante el transcurso de la charla estaremos remitiendo los certificados. Eh, Durante el transcurso de la charla estaremos enviando un link para que ustedes puedan solicitar los certificados y luego os estaremos remitiendo en el transcurso de la semana. Si tienen alguna duda o consulta de cuestiones administrativas, les pido que se contacten con mi compañera Dayana. Desde ya, nuevamente agradecerles por estar nuevamente hoy y Alicia, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy querida Ariadna. Muchas gracias a la Facultad de Derecho. Así como hablábamos un poquito en la previa, hoy pensaba que realmente tengo que ser una persona muy agradecida. Agradecida a la facultad que desde el año 2020, allá por marzo, abril del 2020 hasta ahora, en forma ininterrumpida, nos permite todos los lunes dar esta charla. También a los conferencistas que cuando realmente los llamo, intercambiamos ideas, siempre están dispuestos y más aún muchos de ellos me llaman y me dicen que tienen fechas libres para poder compartir estos momentos tan ricos entre todos nosotros. El agradecimiento es infinito porque es una manera de intercambiar ideas y me enorgullece mucho la audiencia que tenemos, audiencia que se extiende a otras provincias, que se extiende a España, que se extiende a México. Especialmente hoy quiero agradecer, antes de entrar ya de lleno con nuestro querido disertante del día de hoy, un especial agradecimiento a Córdoba, quien el día viernes de la semana anterior me han recibido con tanta calidez humana, con tanta bondad en la presentación del libro en el Colegio de Abogados, el hermosísimo Colegio de Abogados que tienen en Córdoba. Gracias, Lorena Gerosa, porque ha sido un poco el puente para que todo esto se diera y este riquísimo encuentro que siempre nos complementa y nos enriquece sabiendo qué se hace en otras provincias, intercambiando ideas para ello. Entre los conferencistas destaco muchísimo al doctor Jorge Omar Frega, que ha desempeñado varios cargos ininterrumpidamente desde el año 96 en el Colegio de Abogados de Morón, siendo actualmente su presidente. Ha sido secretario general de la Coordinación de Caja de Previsión Social para Profesionales de la República Argentina, vicepresidente de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones de la Unión Internacional de Abogados, conferencista y disertante en jornadas, congresos nacionales e internacionales sobre temas de derecho comercial, previsión social para abogados y profesionales. Ha publicado artículos en diversas revistas y diarios jurídicos como La Ley, Doctrina, Acción, Responsabilidad Civil y Seguro, entre otros. Hoy nos va a hablar de algún tema muy interesante que yo creo que tenemos que prestar mucha atención, que son los daños extramatrimoniales. Es la pérdida de chance, la frustración de vida en el ámbito familiar. Y esto realmente tenemos que conocerlo porque son puntos a veces poco trabajados. Gracias, querido doctor Frega, por estar hoy. Y bueno, este auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias por su presencia. El agradecido soy yo, Alicia, como siempre, por participar de este espacio tan rico, tan constante. La verdad que la perseverancia
es una virtud poco practicada en los tiempos que corren, es una virtud poco conocida, la ansiedad, la necesidad de prontas respuestas a todos los problemas, nos hace más bien tender a hacer las cosas rápidamente sin tanto fundamento y a no mantener constancia en él. Así que ustedes tengan esta constancia como extensión universitaria, habla muy bien de la Universidad de Lomas de Zamora y por supuesto habla muy bien de todo el equipo que la acompaña, desde su decana en la Facultad de Derecho, a una amiga, la doctora Fernanda Vázquez, María Fernanda Vázquez, y por supuesto los organizadores de esta extensión, en la persona de Alicia, muchísimas gracias de verdad. Y por supuesto a Diana, que ha tenido la paciencia y me va a acompañar en este acto en toda la tarea de ir corriendo el PowerPoint, porque desde mi teléfono no me es factible hacerlo. Así que desde ya, por adelantado, gracias a Diana. También gracias a la presencia de Natalia Torres Santomé, que es nuestra directora del Instituto de Derecho de Área de Género, Familias y otras áreas más que ahora no recuerdo, dentro del Colegio de Abogados de Morón. Así que gracias por estar presente. Espero estar a la altura porque ella sabe, como Alicia, sabe mucho más de Derecho de Familia de lo que sé yo, o mejor dicho, yo de Derecho de Familia no sé tanto. Mi especialidad siempre ha sido el área del derecho privado en particular, de los daños y perjuicios, de la responsabilidad civil y del seguro, que es donde siempre he campeado, y la actividad empresaria en general. Pero bueno, insisten en traerme a este ámbito y yo, gustoso, sigo tratando de disimular mi ignorancia y continuar en este camino de acompañar desde lo que yo sé y tratar de insertarlo en el ámbito del derecho de familia, un derecho tan rico y tan vasto como el que ustedes conocen. Puntualmente hoy vamos a hablar justamente de los daños extrapatrimoniales. Con la reforma del Código Civil y Comercial, ya por el 2015, apareció una nueva concepción, inclusive modificando aquella tradicional donde hablábamos de daño emergente, lucro cesante, el valor vida, y el daño moral, todas estas concepciones que fueron no eliminadas, sino que eran categorías que hoy por hoy todavía siguen funcionando en el esquema de la justicia nacional y provincial, que se siguen denominando así, pero que el Código Civil y Comercial ha querido llamar de otra manera. Ha querido distinguir entre los daños patrimoniales, por supuesto daños al patrimonio, a los bienes de una persona, y los daños extrapatrimoniales, que son aquellos que no se ligan a una persona determinada, que no se ligan a un patrimonio, a una cosa, a una serie de bienes, sino quizás al bien más preciado que tiene un ser humano, que es todas sus afecciones, sus legítimos proyectos, su chance futura, su crecimiento personal, su desarrollo como ser humano, en definitiva. Vamos a ver que al final de todo esto, en definitiva, se trata nada más ni nada menos que de la libertad. En una época en que se habla mucho de la libertad, la verdad es que lo que en realidad queremos proteger a través de la protección de este derecho o la indemnización de este daño, o el resarcimiento de este daño, es justamente la libertad de programar nuestro futuro como seres humanos que discernimos y que podemos elegir caminos dentro de lo que la suerte nos ha dado en reconocer como posible, ¿no? Bueno, ahí está el título. Vamos a pasar a la primera filmina. Salimos ahí, ya tienen quién soy yo. El daño. Antes que nada, antes de hablar del daño extrapatrimonial, tenemos que saber qué es el daño, ¿no? El 1737 del Código Civil y Comercial dice que es aquel que lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. La ampliación del concepto tiene que ver con esta integralidad del mantenimiento de la indemnidad de la persona en todos sus aspectos. O sea que ya no solo hay la falta de lesión, o sea, mejor dicho, lo que se indemniza es la lesión de un derecho, sino también cualquier interés que, si bien no esté expresamente probado por el derecho o no esté expresamente previsto en el derecho,
haya generado un interés legítimo, ¿no?, que pueda ser reconocido como tal. Esto nació de toda una evolución que se produjo a lo largo del viejo Código Civil, donde se preveía, por ejemplo, la capacidad o la legitimación para reclamar daños de cualquier tipo, pero principalmente los seguidos de la muerte, el daño patrimonial, el daño moral, a la viuda, a la esposa. Al tiempo se empezó a reconocer a la conviviente. Hoy por hoy el reconocimiento es expreso en la ley, pero nació de esta idea de que cualquier persona, y a eso va nuestro nuevo Código Civil y Comercial, cualquier persona que pueda acreditar un interés legítimo, o más aún, un interés no reprobado por la ley o por el ordenamiento jurídico, tiene legitimación para reclamar un daño. Inclusive ese derecho o ese interés tenga por objeto, ese daño tenga por objeto una persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Esto es un avance también que ya se venía dando en la doctrina, es no solamente, por supuesto, pensar en la integridad de la persona en todos sus aspectos, físico, psíquico, intelectual, sino también, por supuesto, en su patrimonio, que es donde más se ponía el acento, siguiendo el código francés, pero también los intereses de incidencia colectiva, que están ligados a lo que una comunidad o un grupo representante de esa comunidad quiere defender frente al embate de cualquier lesión, daño o acción en contra de él. Vamos entonces al siguiente y nos vamos a detener en la indemnización, porque el daño es la lesión, la indemnización es la forma de recomponer esa lesión. Entonces, ¿qué es la indemnización? La indemnización es lo que pretende resarcir o recomponer la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante incluido como beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y a la pérdida de chances, ¿sí? Y luego incluye especialmente el 1738 a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan, y ahí lo destaco porque va a estar muy ligado a la pérdida de chances, la interferencia en su proyecto de vida. Pero fíjense qué rica es esta descripción. Por supuesto, el patrimonio. Segundo, la ganancia, lo que yo puedo llegar a ganar con ese patrimonio, con mi actividad. Pero además, una probabilidad objetiva de esa pérdida que también se va a aplicar en lo que conocemos como pérdida de chance. ¿De qué chance? La chance efectiva de tener un beneficio concreto indemnizable. Y por supuesto, como hablamos, todas las afecciones, todos los derechos personalísimos, los propios de una persona, que solamente esa persona puede poseer y que no se pueden trasladar a otro, como son su integridad personal, su salud, pero no solamente su salud física, sino también su salud psíquica. Y la frase, sus afecciones espirituales legítimas, que es la forma en que normalmente se definía al daño moral. La palabra moral no se debe confundir con la idea de la cuestión ética, sino con la idea de lo que me afecta y lo que me repugna, por decirlo de forma grosera, aquello que repelo. Hay una idea de la moral en el siglo XIX, principalmente, donde las cosas que son buenas me afectan, me atraen, y las cosas que son malas me resultan repulsivas. En esa idea, el daño a mis legítimas afecciones espirituales fue concebido como daño moral. Pero ese concepto quedó antiguo, por eso que hoy directamente el código habla de afecciones espirituales legítimas, aunque todos seguimos llamándolo daño moral. Y por último, a lo que nos vamos a dedicar un poco más hoy, que son las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Vamos al siguiente. ¿Qué es la pérdida de chance? Bueno, es bastante especial esta distinción,
porque la pérdida de chance se puede primero definir como lo que no es. ¿Y qué no es? No es el lucro cesante ni la ganancia esperada. El lucro cesante y la ganancia esperada tiene que ver más bien con una actividad lucrativa que se viene desarrollando y que con motivo del hecho dañoso se dejó de percibir, se dejó de obtener. Al igual que la pérdida de chance, el lucro cesante y la ganancia esperada requieren de cierta objetividad, de cierta concreción factible de esa ganancia o de ese lucro esperado, ¿sí? También llamado así. Pero la diferencia es que se puede concretar la pérdida de chance con una diversidad de circunstancias que se podían concretar efectivamente y que no se concretaron con motivo del evento dañoso. O sea, no es necesariamente la pérdida de una imposibilidad económica solamente, sino de cualquier otra frustración a una chance efectiva de obtener un resultado beneficioso, medible en dinero, siempre apreciable económicamente, pero que no necesariamente pueda significar una ganancia en el sentido de que se trataba de una actividad lucrativa que se les puede hacer, sino simplemente una probabilidad concreta de obtener un beneficio de un hecho concreto y que eso se ve frustrado por el hecho dañino. Como verán, el Lindan, uno y el otro, se asemejan mucho. Sin embargo, nuestra jurisprudencia ha sido más flexible o más generosa, por decirlo así, con la pérdida de chance que con el lucro cesante o la ganancia esperada. ¿Y por qué es esto? Porque hay un principio general que viene más del derecho del seguro, que en principio los aseguradores no cubren el lucro cesante y la ganancia esperada. ¿Por qué nunca la cubren? Por la dificultad muchas veces de su determinación. Porque en general el lucro cesante y la ganancia esperada están ligadas a una actividad económica de índole empresario o comercial, que puede variar. Siempre doy el ejemplo a mis alumnos del que se pone a fabricar sombreros y mi abuela decía, vos tenés tanta mala suerte que te pones a fabricar sombreros y los chicos nacen sin cabeza, ¿no? Y eso es el riesgo de los negocios. La teoría del riesgo empresario, Recasel Siches, un autor que quizás conozcan de filosofía del derecho, se detiene mucho en decir que la razón de ser del derecho es la seguridad. O sea que lo contrario al derecho es la inseguridad, es el riesgo. Y entonces cuando hay inseguridad o incerteza, en general el derecho trata de no ser tan generoso, de ser más cuidadoso con lo que reconoce o deja de reconocer. En cambio, la frustración de la chance es mucho más factible pensar en un hecho puntual o una situación puntual que se ha perturbado y que ha evitado que se produjera un beneficio o ventaja que se hubiera querido obtener si esto hubiera pasado. Entonces, la frustración de la chance resarcible cuando dejando de ser un daño eventual se convierte en un daño actual, por contra esa probabilidad futura es suficiente. O sea, hay una probabilidad futura de obtener un beneficio, de lograr algo, que se ve frustrado por el hecho dañoso. He tomado alguna jurisprudencia para, por supuesto, el problema de determinar estos hechos siempre es la abstracción. El ejemplo más común es, yo tenía una posibilidad concreta de obtener una beca y la perdí porque con motivo del accidente, con motivo de la violencia moral ejercida por mi pareja, por motivo de los golpes que ella me propinó llevándolo al campo de familia, concretamente no pude acceder a esa beca, que significó una pérdida, un beneficio concreto que yo ya tenía y que no pude obtener. Por eso, para la procedencia, dice este fallo, de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Fíjense que a diferencia de lo que vamos a ver en general con respecto al daño, acá se habla de un daño
frente al futuro. O sea, es actual, pero también puede ser futuro. ¿Por qué? Porque, claro, no se llegó a concretar el proyecto, no se llegó a concretar justamente porque la chance desapareció. La pérdida de chance, dice, es indemnizable en la medida en que su contingencia es razonable y guarda una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Esto quizás sea lo más dificultoso de acreditar, que es la relación de causalidad. Cuando cierto hecho impide que yo obtenga lo que era ciertamente posible con mucha factibilidad que ocurriera. Es claro que se puede decir, siguiendo el ejemplo de la beca que había obtenido en Europa, que yo no iba a poder viajar, o en la Universidad de Buenos Aires, en la Loma de Zamora, yo no iba a poder concurrir a esa beca y obtener esa graduación o obtener esa ventaja específica por el hecho de la golpiza que me dio mi pareja, o por los malos tratos, o por la violencia moral que ejercía, que me decía, vos no podés, ¿para qué vas a ir? Hay una relación de causalidad que debe ser determinada y que tiene que ver a veces con un hecho físico o material y a veces con un hecho psicológico, ¿no? ¿Qué pasa si yo no hubiera ido porque realmente no tenía ganas, porque perdí el empleo y entonces tenía que buscar trabajo, o en el empleo me exigían que trabajara más? Bueno, ya la relación causal se corta. Pero si se dan ambas relaciones causales a la vez, si la persona tiene que trabajar más, pero a su vez su pareja o la persona que ejerce dominio sobre ella o sobre él le impide ese desarrollo personal, bueno, la pérdida de chance va a tener dos causales, una con causalidad. Bueno, habrá que ver cuál es, por la lógica de nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que no tan nuevo, cuál es la causal eficiente, ¿no? ¿Cuál es la más adecuada para lograr que este hecho no se produzca, que interrumpa la posibilidad de su concreción? La pérdida de posibilidades constitutiva de una chance se indemniza en razón de las mayores o menores probabilidades frustradas del damnificado de obtener una ganancia o evitar una pérdida. Para ello es menester que la víctima se encuentre en una situación fáctica, jurídica y idónea para aspirar a la obtención de esas ventajas al momento del evento dañoso. ¿Sí? O sea, esto es un fallo, que lo menciona ahí Bonaducci de la Cámara Comercial Sala F. Fíjense que la mayoría de estos fallos no son de familia, son fallos del ámbito empresario, ¿sí? Sin embargo, se pueden extender perfectamente el ámbito familiar, porque la frustración de la posibilidad de desarrollo profesional, de una obtención de un trabajo concreto, por ejemplo, puede darse en el ámbito de la familia, donde la situación intrafamiliar provoca una situación que evita que uno de los integrantes de esa familia llegue a obtener ese desarrollo. Hace poco me vino a ver un cliente nuevo que era accionista de una familia muy acaudalada que tiene una empresa muy grande, y que en el ámbito intrafamiliar, una de las personas que trabajaban inclusive en esa empresa, pero que además tenía un trato ostensiblemente familiar, sin ser familiar, había abusado de este cliente mío. Lo había hecho durante muchos años, y esta persona, ahora adulta, pero inclusive ya trabajando en la empresa o participando en la empresa, seguía siendo abusada por esta persona que además tenía un cargo medianamente importante dentro de la empresa. Y los demás accionistas de la empresa y los directivos de la empresa eran su padre, sus hermanos, y él había denunciado esa situación a sus hermanos, a sus padres, y ellos habían negado que ese hecho existiera, y de hecho mantuvieron en el puesto a esta persona hasta que un día, cuando descubrieron que el hecho era real, lo decidieron despedir, lo indemnizaron, lo desvincularon porque aparte tendría alguna participación accionaria,
y le pagaron una buena suma de dinero, mientras que el chico, ahora adulto, seguía trabajando ahí, participando, y nunca fue indemnizado de esa situación. O sea, fíjense qué contradictorio. El abusador fue indemnizado y el abusado no recibió ninguna compensación. La verdad es que su desarrollo en la empresa se había visto frustrado porque él no se desarrollaba de la misma manera. Ahora lo vamos a ver con un poco más también en lo que se llama proyecto de vida, interferencia en proyecto de vida. Su desarrollo personal como proyecto no se desarrolló, pero su chance concreta de poder tener un crecimiento en esa sociedad y de continuar trabajando después de todo lo pasado, se le hace realmente dificultoso. O sea que hay un doble daño, la pérdida de chance, la posibilidad de continuar en esa empresa y como también podemos decir, y ahora vamos a avanzar sobre eso, la frustración de un proyecto de vida familiar que incluía la empresa y que de golpe se ve frustrado por una situación consentida, en definitiva, por los demás integrantes de la empresa y además participantes de esa sociedad. Aquí tuvimos una charla sobre empresas familiares, ¿se acuerdan? Y vimos cómo estos conflictos son bastante comunes. Pero aquí agravados por una situación dañosa, una situación traumática, que la persona, que era el hijo más chico de la familia, no pudo manejar. Bueno, ahí tenemos un caso concreto donde hay dos situaciones que se condicen. Este chico no quiere más estar en esa sociedad, ya que lo que me viene a plantear es cómo retirarse, cómo salirse de esa sociedad, porque si bien es lo que conoce, donde siempre trabajó, asocia ese lugar con su trauma, ¿no? Y por eso lo está tratando psicológicamente y psiquiátricamente además. Pero además frustra su proyecto que podía haber sido ahí con su familia y que hoy no lo puede desarrollar fruto de este hecho consentido por todo el resto del encuadre familiar. Por eso lo que les cuento no son hechos fantasiosos, ocurren en la realidad, ocurren muchos más seguramente de lo que ustedes, digo al revés, ocurre mucho más de lo que la gente cree, ustedes lo verán, lo vivirán, pero nunca lo causamos de este lugar, siempre lo causamos desde otro lugar quizás simple y lisa llanamente del daño moral, que está bien, porque hubo un daño a sus afecciones legítimas a esta persona, hay un daño moral, pero además hay una pérdida de chance y además hay una interferencia en el concepto de vida, ¿sí? Este es un ejemplo que me pareció que justamente tuve que evacuar hace poco esta consulta y ya estamos trabajando en ese sentido, pero me pareció un ejemplo muy claro de lo que estamos refiriendo. Hoy iba a pasarlo yo. Pasamos a la siguiente primera. Aquí va a ser con el dedo, no creo que pueda poner nada. Bueno, ¿qué es el proyecto de vida? Bueno, por supuesto, yo me puedo proyectar ser Maradona, ¿no? O Messi. Y claramente tengo algunas dificultades con mis piernas para eso, ¿no? O sea, si bien tengo dos, ya por lo pronto no soy zurdo, pero aunque lo fuera, creo que mis características de mis dos piernas son zurdas. O sea, las dos las manejo mal, aunque soy bien. Bueno, el proyecto de vida tiene que ver con una expectativa legítima y posible de un ser humano de perseguir su realización personal o destino elegido. El 1738 habla justamente de la interferencia sobre el proyecto, o sea, la frustración, la limitación o el menoscabo o su postergación, que son distintas formas. Ahora vamos a ver que se puede dar de esta interferencia del proyecto de vida. Por supuesto, los proyectos de vida requieren cierto nivel consciente, por supuesto, al punto de vista psicológico, mucho de lo que uno proyecta en su vida tiene que ver con niveles inconscientes, con cosas que no puede manejar a nivel consciente o actitudinal personal. Pero en la faz consciente uno se proyecta, proyectarse es eyectarse hacia el futuro, ¿no? Eyectarse por delante de uno. Y se proyecta en el tiempo pensando en la posibilidad de lograr ciertos objetivos.
Ahora, como les dije, yo puedo proyectarme ser Messi y por mi edad, por mis características físicas y por todas otras circunstancias, lo más que puedo lograr es ser un buen jugador de fútbol de mi edad. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta? Y lo que siempre se toma en cuenta, al igual que pasa con la pérdida de chance, al igual que pasa con el lucro cesante, es el pasado para entender el futuro. ¿Cómo puedo decir que mi expectativa es legítima? Y va a depender de qué hice yo en la vida que me tocó vivir, hasta el momento de tener el hecho dañoso, hasta que ocurriera lo que me impide avanzar en ese proyecto de vida. Hasta que una persona con la que yo convivía o con la que proyecté mi vida decidió arruinar mi vida, decidió cortar todas mis expectativas, decidió decirme hacer lo necesario para que yo no pudiera avanzar en eso. Bueno, ¿desde qué lugar? ¿Desde qué lugar me tengo que posicionar? Y bueno, el pasado es el mejor reflejo del futuro. El problema es de qué pasado estamos hablando. Porque una cosa es una persona con 50 años de edad, que ya tuvo 50 años de actividad y algunas cosas las pudo haber hecho y se puede proyectar que pueda hacer otras. Una persona con 70 es otra, una persona recién nacida o con 5 años de vida es otra. El pasado de un recién nacido es casi inexistente. Solamente nos podemos remitir a lo que su entorno familiar le pudo haber proveído para que se desarrollara. Pero la verdad es que ni siquiera concientizó un niño de 4 años su proyecto de vida. Entonces, ¿qué es lo razonable para una persona en esa etapa? ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, es difícil. Las proyecciones son más fáciles de hacer con una persona ya de mediana edad, 20 años, 15, por lo menos ya vimos cómo fue su nivel educativo, cómo se ha interrelacionado con las personas, cómo son sus afecciones sociales, cómo se interrelaciona con sus pares. Entonces tenemos más elementos para pensar cuál va a ser su proyecto y además lo pudo haber explicitado ese proyecto, cosa que un bebé no puede hacer. Entonces, en esta dificultad nos encontramos, por eso a veces la frustración del proyecto de vida en personas de edad es más acreditable, pero la potencialidad que tiene una persona menor o una persona de menor edad es mucho mayor, porque puede serlo todo. Puede ser un Messi o también puede ser, con perdón de los cartoneros, un cartonero, que es legítimo, pero no es el mismo proyecto. Puede pensar en tener una familia, puede pensar en no tenerla, ¿sí? Puede querer ser cura o querer ser militar. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo se proyectó. Pero además tiene que ver con otras cuestiones en el proyecto de vida. Están muy ligadas inclusive al daño moral, ¿no? Muchas veces la pérdida de chance o la pérdida del proyecto de vida está ligada con cuestiones que no son medibles económicamente o que por lo menos no tienen, como todas estas, un contenido patrimonial, que tiene que ver con eso que uno querría hacer. Por ejemplo, un viaje, por ejemplo, pasear por el jardín con mi hijo. Para eso tengo que poder tener hijos, para eso puedo poder tener jardín, ¿sí? Y hay alguna serie de cosas que se van frustrando justamente por el daño que un hecho concreto nos ha generado. Para Galdós, la frustración del proyecto de vida es la frustración debe ser fundada razonablemente y ser objetivas expectativas de índole personal, enraizadas en un plan trascendente, significativo de la víctima, que venía comprometiendo sus esfuerzos y energías para su concreción con probabilidades ciertas de alcanzarlo. O sea, hay un proyecto al que se venía trabajando. Por eso vuelvo a que tiene que haber una historia de vida, porque es muy dificultoso decir que hay una concreción legítima de un proyecto trascendente y futuro si no he trabajado sobre esa concreción.
Por otro lado, otro autor, Berger, lo concibe como la lesión fenoménica consistente en el impedimento o la momentánea suspensión de la realización de una decisión íntimamente libre de un proyecto que aspira a convertirse en acto, conducta o comportamiento. Fíjense que inclusive, eso lo vamos a ver ahora, no solamente es la interrupción de un proyecto de forma definitiva, sino momentánea, ¿sí? Eso ya también es indemnizable. Y es momentánea no de un momento, sino momentánea por un periodo de tiempo. Pero siempre es una decisión íntima, una decisión personal, que tiende a lograr la realización de esas aspiraciones, de esos deseos, ¿no? Tiene que ver mucho el factor psicológico. El deseo es el motor de la psique, de la conducta humana. Yo me muevo por un deseo. Cuando ese deseo se frustra por un hecho dañoso, cuando hubo actos concretos que yo llevé adelante con el objeto de llevarlos y de concretar ese deseo, bueno, ahí se produce la frustración. Insisto, la frustración, al igual que la pérdida de las chances, puede motivarse en muchas causas. Lo que importa aquí es que sea el hecho dañoso, que sea, por ejemplo, el acto de violencia, la conducta invasiva, la desaparición de la unidad familiar, por dar ejemplos, la que dan motivo a esta situación, a esta frustración. Pasamos a la próxima. En el caso de la interferencia del proyecto de vida nace en una sentencia de un caso internacional, que fue justamente de Loaiza Tamayo contra Perú, donde por primera vez se habló de la reclamación del daño del proyecto de vida, ¿sí? Es un fallo muy antiguo de la Corte Interamericana, que admitió la reclamación del daño del proyecto de vida, señalando que se trataba de una emisión distinta del daño emergente o el lucro cesante, ¿sí? Pues lo entendió como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, que implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Aquí estamos, un menoscabo, una pérdida, en este caso puntual definitiva, no transitoria. Pero fíjense que empieza por diferenciarlo del daño emergente y del lucro cesante, ¿sí? Y en este fallo, que además generó doctrina, una doctrina que nació de algunos autores peruanos, que llegó a nuestro país con esa fuerza y que hoy se ha incorporado como parte de nuestra doctrina, no solo así, sino que se incorporó además en nuestro Código Civil y Comercial. Pero bueno, es una noción distinta al del daño emergente y lucro cesante, pero además es el corte de esa expectativa legítima, razonable y accesible, ¿no? O sea, algo que se puede comprobar que podía suceder en el nexo causal natural de las cosas. Vamos a la próxima, por favor. En nuestro país, la Corte refirió varias veces al proyecto de vida. Ahí tienen todos los fallos, se los copié todos. Después, si pueden, quieren, los organizadores transmitirle este power a la gente, ahí van a tener la referencia de varios fallos de la Corte. Todos ellos son de la época de la Ley de Riesgo de Trabajo, cuando había apenas aparecido la Ley de Riesgo de Trabajo. Por eso van a ver que la mayoría son de accidentes. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque justamente en estos casos, básicamente, se discutía si la indemnización de la Ley de Riesgo de Trabajo, como lo preveía la misma ley, debía pagarse en cuotas, como decía la ley, en una forma de renta. Recuerden que se había pensado la Ley de Riesgo de Trabajo como un subsistema de la seguridad social, ¿no? Entonces, bueno, complementa la seguridad social y se le pagan cuotas como una renta durante la vida de la persona lesionada,
o en caso de muerte a sus deudos o sus beneficiarios. Bueno, hubo planteos ante la Corte pidiendo que se pagara la totalidad de la indemnización. Esto estaba en la ley aplicado solamente a grandes montos. Y la fundamentación más importante que tuvo la Corte en todos estos casos, es decir, el trabajador, que es una persona, tiene derecho a hacer con su dinero lo que le parezca, porque en definitiva él elige su proyecto de vida. La fundamentación de pagarla en renta era, ¿qué va a hacer el trabajador con todo ese dinero junto? ¿Lo va a malgastar? ¿Lo va a usar en cualquier cosa y no lo va a destinar a lo que necesita, que es sostenerse durante los años que le faltan para llegar a su jubilación? Esta era la idea de la ley de riesgo de trabajo. La Corte le dice, no, mire, el trabajador tiene derecho a hacer con el dinero lo que quiera porque su proyecto de vida es de él. Y entonces, si el proyecto de vida es de él puede tener la libertad de elegir qué hacer con la indemnización. Esta lógica supuso un reconocimiento a este concepto de proyecto de vida, que en definitiva se limita, pasamos a la próxima, se limita nada más ni nada menos que al concepto de libertad. Fíjense que se trata para la Corte de la posibilidad de reformular el proyecto de vida. O sea, ya hasta ahora yo me desempeñaba de tal manera. De golpe, no lo puedo hacer más. ¿Sí? De golpe perdí una pierna y no puedo ser más futbolista. De golpe tenía una relación fluida con mis hijos, no la puedo tener más porque mis hijos se fueron a vivir a otro país porque mi madre, su madre se los llevó. O yo hasta ahora tenía una familia que creía en la estabilidad, que creía en la no violencia, y de golpe se transformó en una familia violenta donde yo soy la víctima de esa violencia. Bueno, debo reformular mi proyecto de vida. Yo no puedo seguir desarrollándolo como quería y por lo tanto hay un daño que debe ser resarcido. El proyecto de vida es igual a la libertad de dirigirlo. El proyecto de vida es igual a la libertad de dirigirlo. Cuando se cercena la libertad de dirigir mi proyecto de vida, hay un daño, hay una interrupción en el proyecto de vida. La libertad es el bien más protegido. La libertad de decidir, justamente lo decisivo es que en el ámbito de libertad constitucionalmente protegido, en el que se inserta el proyecto de vida, es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo. O sea, cuando se coarta ese derecho a elegir libremente, estoy violentando nada más ni nada menos que uno de los principios fundamentales de la Constitución Nacional y de nuestra Constitución Provincial, por supuesto. El ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta la formulación de su proyecto de vida, ya modificado traumáticamente, en el caso de este fallo, por la muerte. ¿Sí? Vamos al siguiente. ¿Cómo puede ser esta frustración del proyecto de vida? Bueno, puede haber un retardo, porque el hecho dañoso, las circunstancias en las que me veo envuelto, la actitud del dañador en el seno familiar, por ejemplo, me impide que yo me desarrolle en el camino que quería desarrollarme. No, ¿por qué vas ahí con esas locas a trabajar en tal lugar? ¿Sí? Miren, mi madre, como muchas de su generación, había estudiado corte y confección y era una excelente modista, de alta costura. Había llegado a trabajar en la capital federal para una diseñadora de moda de alto nivel. La madre, que veía en ella un acompañamiento muy eficiente, mi abuela, no quería que se la trataría porque perjudicaba su proyecto de vida, que su proyecto de vida es el acompañamiento de su hija a lo largo de los años. La excusa que usó para que no fuera más, miren de qué época estoy hablando, cuando cambió de mano. En Argentina la circulación del tránsito era como en Inglaterra, los autos iban por la izquierda, hasta que se cambió ya por la década del 40, y mi abuela le dijo a mi madre, no vayas más porque el cambio de mano puede ser peligroso que te pise un auto. Esa fue la excusa. El nivel de sufrimiento de mi madre era grave,
porque por esa sola excusa haber frustrado un proyecto de vida que le hubiera llevado a tener una vida distinta a la de que fue una ama de casa, que es digno, pero no era lo que quizás ella hubiera querido. Y esa frustración la arrastró por muchos años, por muchísimos años. Y fíjense cómo en el ámbito familiar una conducta de excesivo control puede terminar damnificando a un integrante de ese grupo familiar, arruinando su proyecto de vida, limándole la libertad. Si yo además le digo, bueno, vos no servís para nada, sos un inútil, ni hablemos, ¿no? Por eso digo que puede haber un retardo, decir no lo hagas ahora, espera, y cuando me libero de ese subjugamiento paso o de esa situación dañosa, entonces paso a poder recuperar ese proyecto de vida original. Un menoscabo, yo tenía idea de ser en el caso del ejemplo de mi madre, una gran modista, y termino cosiendo para mi familia en mi casa. Una frustración, directamente no logro el objetivo que hubiera querido en mi proyecto general. Por supuesto, siempre existe una dimensión temporal que se encuentra afectada por el daño al proyecto de vida. Ya vimos uno de los aspectos temporales, el desarrollo de la vida de la persona. No es lo mismo un bebé y su proyecto de vida, que no puede ser consciente ni existente, ni tampoco, por supuesto, una persona ya desarrollada o en distintas etapas de desarrollo. Pero además, el tiempo de retardo, de menoscabo, de frustración, cuando se mantiene en el tiempo, porque en muchos casos, inclusive, por ejemplo, en el ámbito familiar, la frustración se va sosteniendo por mucho tiempo y se va impidiendo distintos proyectos, entonces se reformula el proyecto y una vez reformulado se vuelve a perder porque la actitud del otro en el ámbito intrafamiliar termina todos los proyectos destruyéndolo. Pasa algo, que lo que pasa es la vida, ¿no? Como dice el poeta, la vida es eso que pasa mientras nosotros hacemos proyectos, ¿no? El problema de los proyectos es que hay que llevarlos adelante, porque si no solo son eso, nunca van a ser concreciones. Y la persona sí tiene, como ahí expreso, tiene solo una vida para realizar sus legítimos proyectos y aspiraciones. Y cuando se trunca, menoscaba, retarda esas aspiraciones ilegítimamente, el sujeto es herido en su libertad personal y en sus posibilidades temporales de realizarla. Porque cuando ya mi mamá tenía hijos, ya había ya mi abuela había fallecido, ya su posibilidad de empezar de nuevo una carrera, por ejemplo, de modista, estaba mucho más complicada, ¿sí? Yo si ahora quisiera ser Messi, ¿sí? Estaría mucho más complicado que si lo hubiera intentado a mis 12 años, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Un ejemplo, la jurisprudencia exhibe un caso muy reciente de una menor de 17 años que sufrió una severa incapacidad que alcanzó al 60% de su capacidad obrera, que asistía al 4º año de la escuela secundaria, pero logró probar a través de la prueba testimonial que manifestaba la vocación de orientar su formación a ser protesista dental, a través de una prueba testimonial. En el caso, el tribunal entendió que las lesiones sufridas provocaban la frustración irresistible de su original proyecto de vida, pero que además encerraba serias dificultades para encarar uno alternativo, por lo que aún si pudiese encarar otro distinto al original, quedaría un daño residual enorme que resultaría resarcible. Este es un ejemplo que le doy de la imposibilidad de desarrollo, en este caso, como ven de nuevo, profesional, educativo, pero puede ser simplemente un desarrollo en un concepto de familia, en la procreación, en la vida social. Esos impedimentos sistemáticos que se dan muchas veces en la relación de pareja por excesivo celo, por temores infundados a que una de los miembros de la pareja o un miembro de la familia pueda tener una vida social activa. Eso tiene que ver también con una situación dañosa intrafamiliar que afecta nada más ni nada menos que al proyecto de vida. Porque
no van a dudar, no van a tener dudas, van a coincidir conmigo, es que el proyecto de vida se gesta en la familia. El proyecto de vida se gesta en la familia y se desarrolla en la sociedad, pero arranca seminalmente, arranca originalmente en la familia. Si es justamente la familia la que se ocupa de frustrar el proyecto de vida, entonces el daño es mucho más serio, porque la semilla no puede desarrollarse, no puede crecer. Pasamos al siguiente. Un repaso breve, común a cualquier daño. Para la procedencia de una indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Que sea subsistente no quiere decir que tenga que existir el daño al momento en que se reclama su indemnización, sino que no haya sido indemnizado aún. Por eso subsiste, porque el daño que no ha sido indemnizado sigue siendo daño. Si bien tenemos que distinguir entre el daño y la indemnización, entre la lesión y el resarcimiento, la verdad que mientras que subsiste el daño, mientras que no se resarce, el daño sigue subsistiendo. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. No basta con decir, no, yo tenía la posibilidad de... Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? No, yo iba a estudiar Derecho. ¿Y qué es lo que te pasó? Y mi mamá me decía que me bañe todos los días. Se separaron mis padres. Bueno, no está bien, pero eso tiene que generar un trauma de tal magnitud que además tenga relación de causalidad con el hecho que esté impidiendo que vos desarrolles tu proyecto de vida. Ahora, si todas las mañanas mi padre se levanta y me dice, vos sos un inútil, nunca vas a poder ser abogado, probablemente termine yo creyendo que eso es así. No necesariamente, pero hay una chance importante de que eso sea así. Entonces hay una relación causal que es adecuada a ese fin. Seguimos. Nuestro código habla de reparación plena. Por eso incluye tantos ítems y todos los demás que se puedan probar. Inclusive legitima a todas las personas que puedan acreditar un daño. No necesariamente tienen que tener, en el caso de la familia, tienen que ser parientes en sentido estricto. La ley inclusive incluye a aquellos que tienen un trato ostensiblemente familiar. Fíjense hasta dónde ha llegado. Pero lo que busca esta reparación, antes llamada integral, ahora reparación plena, es volver al damnificado del estado anterior, al hecho dañoso, o sea, recuperar su situación anterior. Por supuesto, esto nos lleva a tratar de buscar dos caminos, el camino de la especie, que sería el camino de, bueno, perdiste una carrera universitaria, ahora se te paga la carrera universitaria, perdiste la posibilidad de actuar en cierto ámbito social, bueno, se te va a dar las posibilidades para que los hagas. Pero si eso no fuera factible, por lo menos obtener una compensación que me permita acceder a esas compensaciones, inclusive lo que la doctrina incorporada en el Código Civil y Comercial ha traído de la doctrina de economicista del derecho, traída del sur de nuestra provincia principalmente, de la Universidad del Sur, donde hay muchos fallos en ese sentido, principalmente en Bahía Blanca, es esto de las indemnizaciones sustitutivas, ¿no? De los placeres que compensan los displaceres, ¿no? Entonces, si yo no puedo reintegrar la situación en el estado anterior, por lo menos traer algo que compense, principalmente pensando en el ámbito extrapatrimonial, donde no hay cosas que comprar, sí hay cosas que se pueden comprar con dinero que nos dan una cierta gratificación. Y esa gratificación se puede pagar con dinero, que van desde la adquisición de un bien de más o menos importancia, el dinero para la adquisición de un bien de más o menos importancia, la realización de un viaje, el pago de una carrera frustrada,
la capacitación para realizar una específica actividad deportiva, si lo frustrado fue la actividad deportiva, o si eso es lo que yo en general tenía como proyecto y se me frustró. Si yo no voy a poder ser Messi, por lo menos que se me permite ir a verlo jugar y que se me pague lo necesario para ir a verlo jugar a Messi. No seré él, pero por esta transferencia de la que hablan los psicólogos me veré reflejado y me emocionaré como si yo estuviera ahí. Esto es un poco el concepto mucho más amplio de reparación plena. Debo decir también, a fuerza de ser sinceros, que la reparación plena es un principio mucho más esbozado que concretado, porque siempre la reparación plena depende no solamente de los daños que se puedan probar, sino de la capacidad del dañado para pagarlo, de su solvencia. Esto es una realidad incontrastable. De ahí la importancia de que haya un sistema indemnizatorio prefijado, estable. El seguro es una herramienta importante, pero hoy por hoy no cubre todas las vicisitudes ni todos los tipos de daños. Pasamos al siguiente. Bueno, en las consecuencias de la indemnización por consecuencias no patrimoniales en general, entre la pérdida de chance y las demás, y pérdida de proyecto de vida, interrupción, interferencia en proyecto de vida, por supuesto, los legitimados necesariamente son aquellos que sufrieron el daño directo, pero también para el caso de muerto o gran discapacidad tienen legitimación a título personal según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge o quienes convivían con él recibiendo un trato ostensiblemente familiar. Fíjense que el concepto que pareciera abarcar simplemente a los convivientes, como fuera posible entender, la verdad que tiene una fórmula mucho más amplia. Si una persona que no es hija adoptiva, pero convive como si lo fuera, y es tratada como si fuera tal, va a tener un derecho a ser indemnizado. Y si lo que se frustró su proyecto de vida, por ejemplo, por la muerte, en este caso, del padre, de la madre, de quien era parte de su proyecto social y familiar, va a tener también derecho a indemnización. Y lo mismo cualquier otra persona que acredite que existe el daño y que hay una relación legítima, una relación causal adecuada con ese daño y con ese hecho que él sostiene le ha generado ese daño. Creo que nos queda una más, o nosotros ya estamos terminando. Hacia el monto. Hablamos de las satisfacciones sustitutivas, que son esta idea de pensar en hechos concretos, en bienes concretos que sustituyan, que nos den ese placer frente al displacer. Algunas sentencias que son muy ejemplificativas de estas satisfacciones sustitutivas, las vamos a ver, como decían, más bien en el ámbito del sur de la provincia, por ejemplo, en Bahía Blanca. La Cámara de allá lo aplica porque está muy convencida, muchos de sus integrantes son defensores de esta posición, y llegan al punto de decir, bueno, en el ejemplo típico de un daño extrapatrimonial, el daño moral. Bueno, esta persona frustró su proyecto de vida, tiene pérdida de chance, no podemos recuperar eso. ¿Cómo lo compensamos? Bueno, lo vamos a compensar. ¿Qué es esta persona? A esta persona le gusta pescar, bueno, le vamos a pagar viajes de pesca durante los próximos años de su vida. ¿Cuánto sale un viaje de pesca? Tanto, bueno, esto es lo que se va a pagar. Esta persona no tiene una casa, bueno, no, su aspiración era tener su familia, su casa, bueno, el valor para comprar su casa, ¿sí? Y lo dicen, no es que dicen en su mente como muchos jueces en el resto de la provincia o en la nación, dicen, ¿y qué le pago? Bueno, le voy a poner el valor de un departamento de 3 ambientes, que era cuando yo era chico el valor tradicional que se fijaba para una indemnización por muerte, y ahí dividían todos los montos indemnizatorios. Acá no, acá se dice, ¿qué cosa le puede dar un placer sustitutivo? ¿Qué satisfacción sustitutiva le puedo dar a esta persona? Bueno, una casa. ¿Qué casa? De tal tamaño, según su nivel económico, él podría obtener con su desarrollo personal esta casa. Bueno,
Esa es la indemnización, el valor de una casa de tales características. Tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja es que a veces puede parecer extraño, porque uno dice, bueno, la vida de persona es equivalente a una casa, o su pérdida de chances es el valor de una casa. Y por el otro lado tiene una ventaja a los fines de los litigantes. Es muy difícil apelar un daño moral o un daño extrapatrimonial, porque los fundamentos siempre son abstracciones, teniendo en cuenta la edad de la víctima, su empleo, su condición psicosocial, su educación. Estimo prudente tal monto. Pero no nos dicen por qué estiman prudente tal monto, salvo esas condiciones. Entonces, si yo tengo que apelar, que digo, bueno, las condiciones psicosociales están mal medidas, puede ser. La edad está más fijada, era más chico, puede ser. Pero es muy poco lo que tengo para analizar la fundamentación de ese daño extrapatrimonial. Ahora, si me dicen, no, yo considero que lo que corresponde es esto, digo, mire, eligieron mal, la casa no, lo que debieron haber elegido tal otra, tiene esa ventaja al momento de fundamentar, al momento de fundar y al momento de poder evaluar esa fundamentación. Por supuesto, siempre son compensatorias, intentan compensar, llegar a lograr el equilibrio, no son más que resarcitorias, quiere decir que no son para enriquecer. Y eso es lo que el juez va a tener que mensurar, va a tener que apreciar con su alto criterio, con los elementos que nosotros los abogados, estimados colegas, debemos acercarnos. ¿Sí? A veces solamente nos limitamos a acreditar los hechos, pero nos olvidamos de acreditar los fundamentos o el daño concretamente sufrido, los parámetros para esa indemnización. Por eso es prudente dar pautas, la mayor cantidad de pautas posible, dar elementos probatorios que nos permitan determinar, bueno, esta persona tenía aspiraciones en este sentido, concretamente había iniciado una carrera para esto, tenía una relación muy afectuosa con todos sus amigos y hacía grandes fiestas, cuestiones que permitan mostrar cuál era la conducta y cuál es el proyecto de esa persona. De todas maneras, si bien la indemnización debe ser plena, el juez puede atenuarla en función del patrimonio del deudor, en función de la situación personal de la víctima, que la víctima sea patrimonialmente más potente que el deudor y termine perjudicando más al deudor de lo que se perjudica a ella. Y por supuesto, las circunstancias de hecho, que le dan un amplio margen al juez para analizar si la indemnización es mayor o menor o se exime parcial o totalmente. Por supuesto, esto no funciona en caso de dolo. El daño producido concretamente con intención no va a ser nunca atenuado, no va a poder ser nunca atenuado. Los ejemplos de la equidad, la situación personal de la víctima, son difíciles de medir. En general se tienen en cuenta respecto de personas muy humildes o personas en situación de discapacidad que provocan un daño, etcétera, etcétera. Hay un caso muy afamado en Italia, donde una persona con un auto muy importante, póngale una Ferrari, andaba por una calle de Italia y un ciclista, un joven muy reconocido en el pueblo donde se produce el accidente, ciclista italiano, en Italia estamos hablando, choca contra esta Ferrari. Todo el pueblo conmovido porque el chico pierde la vida, el muchacho pierde la vida. Y bueno, un reclamo popular, que se haga justicia y todo lo demás. Pero claro, cuando se analizan los hechos, la verdad es que no era que la Ferrari había embestido a la bicicleta, sino que el ciclista había embestido a la Ferrari, con lo cual la verdad es que el responsable de ese daño era la misma víctima. Pero como si eso fuera poco, la víctima, que era una persona humilde, es demandada por el dueño de la Ferrari por los daños en la Ferrari, que imaginen ustedes, los costos de un paragolpe de una Ferrari no son los costos, o de un guardabarro de una Ferrari no son los costos de mi auto. Son apreciablemente superiores, por lo cual la familia no solamente había perdido a su hijo, sino que iba a tener que indemnizar un daño
realmente de magnitud. Bueno, el planteo general de la comunidad fue: esto es injusto. Ahora, jurídicamente es lo apropiado, ¿sí? Jurídicamente la familia tenía que responder porque el que causó el daño fue el ciclista. Sin embargo, aparece una cuestión de equidad, es decir, destruir ya el patrimonio de una familia destruida para arreglar un guardabarro no parecía razonable. Pasamos al siguiente. Perdón, distinto sería si el ciclista fue a tratar de matarlo o de golpearlo al dueño de la Ferrari. Ahí hay intención de dañar, perdió la vida en el camino, responsable. Y nos detenemos para terminar en reevaluar todo esto que vimos específicamente en el ámbito familiar. La pérdida de chance en la familia. La situación familiar incide sobre las chances de quienes la integran. Nuestra situación, nuestra suerte, nuestro alias, por eso insisto tanto en el tema de el riesgo, la seguridad, la suerte, ¿no? Hay un libro muy interesante de un juez de Capital Federal, si no recuerdo mal. No es de Capital Federal, es camarista en San Isidro. Y no tengo memoria de su nombre, que escribió un libro que se llama Borges y el Derecho, y que analiza distintos cuentos de Borges. Está basado en una tesis que él escribió, que hay un cuento sobre Babilonia que habla de la suerte, ¿no? Y él analiza las distintas formas de suerte y cómo en nuestras circunstancias, la famosa circunstancia del hombre y sus circunstancias de Ortega Gasset, nos hacen que nosotros quedemos en cierto momento, desde nacimiento, en una situación que no vamos a poder superar fácilmente. O habiendo tenido una situación que nos es beneficiosa, de golpe encontrarnos en una situación que nos cambia la vida. El lugar donde nacimos, las personas con las que nos relacionamos, el ingreso de nuestra familia, una guerra, ¿sí? Nos cambia la situación. Imaginen las familias actuales en Ucrania, familias de clase media viviendo en Ucrania. Hasta antes de la guerra eran las familias de clase media, en general un país económicamente desarrollado, ¿sí? Con muchas características parecidas a nuestro país en cuanto al desarrollo que podía tener en lo económico, mucho más estable. De golpe se encuentra con una guerra y uno ve ya no cadáveres de soldados, sino ve cadáveres de chicos, chicas, familias, apilados en las calles de ciudades, y eso cambió la chance, eso cambió las posibilidades de los que sobrevivieron. Ya no es lo mismo. Por eso, al momento de ver las chances de quienes integran una familia, debe considerarse siempre todos los aspectos, los sociales, ¿sí? En qué parte de la sociedad nos encontramos y hacia qué parte queremos ir. Los culturales, la cultura inserta en nuestra situación. Vemos ahora el caso Logan, que está en la televisión todos los días. No es ni el primero, seguramente, ni el último caso de este tipo, lamentablemente. Pero vemos cómo ciertas pautas culturales imponen cierta forma de desarrollo familiar. Ese famoso almuerzo, que donde se mató una gallina, ustedes saben el caso, ¿no? Se mata una gallina porque cuando vio la madre, la abuela, una gallina, no había encontrado el celular y lo encontró cuando vio la gallina que pasaba, entonces dijo: a esta la voy a matar porque es la que me generó la suerte. Una forma de pensamiento cultural que es respetable, pero que hay que entender para entender cuando se frustra o cuando una chance se puede dar o no se puede dar desde ese lugar. Por supuesto, los económicos, ¿no? Los económicos siempre están presentes, la economía nos atraviesa, nos define en muchos aspectos, no solamente en lo cultural, sino también lo económico. Lo educativo, ¿sí? ¿Desde qué lugar educativo salimos? ¿Sí? Mi madre y mi padre tenían solo la primaria, yo ya tengo grado doctoral. Mi hija es psicóloga.
la proyección que puedo tener con mi hija o que mi hija pueda tener seguramente ha salido de una base distinta y ha influido mucho en sus decisiones y en el proyecto que tenga futuro. En lo económico, una persona educada tiene más posibilidades que una persona no educada, no necesariamente, ¿sí? Pero que la educación influye mucho en la posición social en cualquier parte del mundo, y sí, desde ya. En Sudáfrica, una mujer tiene menos posibilidades de terminar la secundaria que de ser violada. Y estamos hablando de probabilidades estadísticas analizadas realmente, ¿sí? Por supuesto, aspectos sanitarios, mi salud, la posibilidad de acceder a centros de salud, la posibilidad de tener un sistema de salud, financiación de salud, todo eso hace a mis posibilidades futuras, para bien y para mal. Mi posibilidad física, inclusive, mi posibilidad, mi capacidad preexistente, mi capacidad intelectual, mi capacidad psicofísica, todo eso también incide en las chances que puedo tener a futuro. Por supuesto, de género. Las mujeres en nuestro mercado laboral lamentablemente siguen teniendo menos probabilidades y menos chances de obtener un buen empleo que los hombres en algunos espacios. Están más relegadas, desgraciadamente todavía, a espacios de remuneraciones menores. Y si el género elegido no coincide con el sexo, las posibilidades también se agravan. Las dificultades de inserción se agravan. O sea, hay algunos hechos que suman a esto, que si en el ámbito familiar no son reconocidos, agravan la improbabilidad o la probabilidad de chances de desarrollo o de chance de un de un objetivo puntual. Desde ya lo psicológico, que siempre está presente. Lo psicológico en cuanto a los aspectos que tienen que ver con el desarrollo histórico de mi vida y con todo aquello que inconscientemente me va a afectar para siempre, principalmente por el desarrollo que he tenido, por la experiencia que he generado en los primeros años de mi vida y la que vaya a seguir generando en el resto. Todo se puede modificar, la conducta se puede modificar, todo se puede trabajar para mejorar la percepción y la imagen de uno y de los demás en la relación subjetiva o intrasubjetiva. Y finalmente, la autoridad y la violencia. Vivimos todavía en una sociedad autoritaria donde nosotros los hombres lamentablemente seguimos siendo los machos que indicamos qué hacer a las mujeres, y la forma de indicarlo es a través de una actitud violenta. La violencia que atraviesa a las instituciones, en muchos casos, que atraviesa a la sociedad, que atraviesa los medios, y hasta increíblemente está atravesando también espacios donde no existía, como el educativo, se conjugan explosivamente para o interrumpir un posible desarrollo de un proyecto de vida o para frustrar necesariamente una chance concreta, desarrollada, cercana, simple y puramente por ejercer esa autoridad, por ejercer esa violencia y por no poder controlarla. Creo que esta es la última, ¿no? Sí, justamente. Preguntas, comentarios. Gracias por su atención. Ayala, no sé. Estaba viendo el chat, pero solamente palabras de agradecimiento, excelente conferencia. Bueno, infinitas gracias por la organización de estas jornadas. Más que nada eso, palabras de agradecimiento. Bueno, Bueno, entonces voy a tomar, sí, adelante. tomo un minuto la palabra. Realmente, Jorge, clarísimo, didáctico, instructivo. Mil gracias de todo corazón por esta tarde que nos has regalado, que nos has permitido conocer un montón de aspectos muy prácticos, muy concretos, que creo que eso es lo que nos ayuda a todos aquellos que ejercemos la profesión. Mil gracias de todo corazón y, por supuesto, atento a tu
bondad al respecto, te vamos a seguir convocando para distintos temas a futuro. Bueno, y ahora como Muchísimas todos los gracias. lunes, te escucho, te escucho. No, simplemente agradecer y bueno, y quedo a disposición para lo que necesiten, no solamente por esta charla, sino por las que gusten mandar. Gracias, Alicia. Te doy la palabra ahora, si no molesta más. Gracias, mil gracias nuevamente. Y bueno, y el próximo lunes vamos a tener también a un conferencista que ya es parte de nuestro staff, que es el doctor Diego Ortiz, que ustedes saben que es un abogado especializado en violencia familiar, y el tema que va a desarrollar es las cuestiones jurídicas sobre maltratos hacia las personas mayores. Últimamente estamos trabajando bastante este rubro, poco visto, así que los invito con todo mi corazón para volvernos a reunir el lunes a las 16 horas, como siempre. Gracias, mil gracias, y me despido con este beso desde el fondo de mi corazón.